La ley del karma es una de las leyes más importantes que gobiernan nuestra vida. Cuando comprendemos y vivimos esta comprensión y cuando actuamos de acuerdo a ella, experimentamos una sensación de paz y plenitud. Si vivimos de un modo disarmónico e ignoramos la naturaleza de las cosas, experimentamos contradicción, dolor y confusión. La ley del karma es una de las leyes naturales fundamentales mediante las cuales creamos realidades sumamente diferentes. Es como si fuéramos artistas, pero en lugar de utilizar lienzos, pinturas, mármol o música, usáramos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra experiencia vital. Este conocimiento y este compromiso directo en la creación de nuestra vida proporciona una gran sensación de plenitud en la práctica del Dharma. Karma, Kamma en Pali, es un término sánscrito que significa acción. La ley del karma es la ley de causa y efecto. Una ley según la cual cada acto volitivo conlleva su propio resultado. Si actuamos motivados por la codicia, por el odio o por la ilusión, estaremos sembrando las semillas del sufrimiento, mientras que si por el contrario lo hacemos motivados por la generosidad, el amor o la sabiduría, estaremos creando las condiciones kármicas de la abundancia y la felicidad. La analogía del mundo físico puede servir para ilustrar este punto, porque si plantamos una semilla de manzana, no crecerá un mango sino un manzano, ¿verdad? Y una vez que hemos plantado la semilla de un manzano, no habrá manipulación, súplica ni queja alguna que pueda terminar produciendo un mango. La única acción capaz de engendrar un mango es la de plantar una semilla de mango. La ley del karma es, a fin de cuentas, la ley de causa y efecto aplicada al nivel psicofísico. El Buda utilizaba el término karma para referirse específicamente a la volición, la intención o el motivo que subyace a una determinada acción. Según él, el karma es volición porque la motivación subyacente a la acción es la que determina el fruto kármico. Cada intención mental conlleva así una energía lo suficientemente poderosa como para causar un determinado resultado. Cuando comprendamos que el karma está basado en la volición, comenzaremos a tomar conciencia de la importancia de asumir la responsabilidad de las intenciones que preceden a nuestras acciones. A fin de cuentas, si somos inconscientes de los motivos que subyacen a nuestras mentes, las voliciones insanas nos llevarán a actuar inconscientemente, y de ese modo generaremos las condiciones del sufrimiento futuro. La magnitud de la ley del karma en nuestra vida es tal que sus implicaciones pueden ser comprendidas a dos niveles diferentes. En un determinado nivel, el karma se refiere a las consecuencias que tienen nuestras acciones al cabo de un periodo de tiempo. En este sentido, realizamos una determinada acción y al tiempo comenzamos a experimentar sus resultados. Por ejemplo, plantamos una semilla de mango y posteriormente probamos sus frutos. En otro nivel, sin embargo, el karma tiene que ver con la cualidad de nuestra mente en el momento en que ejecutamos una determinada acción. En este sentido, el fruto inmediato de un estado mental amoroso, por ejemplo, es el sentimiento natural de apertura y gozo que le acompaña. Y de manera similar, cuando experimentamos un estado mental de codicia o de odio, además del resultado futuro que conlleve esa acción, también experimentaremos el sufrimiento que suele acompañar a esos estados.
Así pues, la toma de conciencia del funcionamiento inmediato de la ley del karma puede convertirse en una fuerte motivación para desarrollar estados mentales que generen felicidad en el momento presente y bienestar en el futuro. Otra dimensión de la ley del karma nos ayuda a comprender el desarrollo de nuestra personalidad individual. Porque, si bien es cierto que no existe ninguna entidad permanente, ninguna identidad inmutable que pueda ser llamada yo, también es evidente que cada uno de nosotros constituye una pauta única y reconocible de elementos continuamente cambiantes. Esto ocurre porque cada uno de nosotros tiene su propia forma, tanto consciente como inconsciente, de alimentar diferentes estados mentales. Si hemos cultivado el amor y la ternura, por ejemplo, experimentaremos su sabor en el momento y al mismo tiempo estaremos reforzando esa facultad en nuestra mente y favoreciendo su posterior reaparición. Cuando estamos enojados, por ejemplo, experimentamos el sufrimiento que acompaña a ese enojo como karma presente. Y también fortalecemos esa pauta concreta en nuestra mente. Del mismo modo que el ejercicio o su falta condicionan nuestro cuerpo de un modo diferente, así también condicionamos nuestra mente. Cada estado mental, cada pensamiento y cada emoción que experimentamos repetidamente se fortalece y termina convirtiéndose en un hábito. Nuestra personalidad, en este sentido, constituye el conjunto de todas las tendencias mentales que hemos desarrollado y de todas las configuraciones energéticas concretas que hemos cultivado a lo largo de nuestra vida. Nosotros tendemos a no prestar atención a ese tipo de condicionamiento y solemos pensar que una vez que una experiencia ha pasado, no deja residuo ni tiene consecuencia alguna. Pero eso sería como arrojar una piedra a un estanque y esperar que no provocara ondulaciones en la superficie del agua. Lo cierto es que cada estado mental que experimentamos genera y refuerza determinadas condiciones. Cuando nos demos cuenta de cómo ocurre esto en nuestra propia mente, comenzaremos a tener la sensación intuitiva de algo que el Buda mencionaba a menudo en sus enseñanzas: la condicionalidad de los 6 reinos de la existencia. Estos 6 reinos son las manifestaciones de pautas mentales fuertemente establecidas y se refieren a las diferentes realidades que experimentamos instante tras instante y también a los planos reales de existencia en los que los seres renacen en función de su karma. Occidente suele ser escéptica o incrédula hacia el renacimiento y hacia los diferentes reinos de la existencia, y nosotros solemos afrontar estas cuestiones con una actitud del tipo: «Oye, demuéstramelo porque yo soy de Missouri». Tal vez resulte útil saber que la práctica de la meditación puede llevarnos a experimentar directamente los conceptos de karma y de renacimiento. Pero quienes practicamos la meditación de un modo imperfecto y no disponemos de grandes poderes psíquicos, no deberíamos dejar de cultivar una actitud que nos ayudara a permanecer abiertos a posibilidades que trascienden nuestro nivel de comprensión actual. Con ese tipo de actitud mental, no existe peligro alguno de quedar atrapados en la creencia ciega ni en la ciega incredulidad. De este modo, reconoceremos la existencia de facetas ignoradas de nuestra experiencia y permaneceremos receptivos a nuevos niveles de comprensión. Según la enseñanza del Buda, existen 6 reinos o planos de existencia.
los 4 reinos inferiores, el reino humano y los distintos reinos celestiales superiores. Los reinos inferiores están determinados por la ira, el odio, el orgullo y la ilusión, y cuando cultivamos esos estados y los desarrollamos como una pauta de respuesta a determinadas situaciones, terminamos fortaleciéndolos. De este modo, sin embargo, no solo experimentamos el karma del sufrimiento presente, sino que también estamos creando las condiciones para un posible renacimiento futuro en uno de esos dominios de terrible sufrimiento. El reino humano es el primero de los reinos bienaventurados de la existencia. Según se dice, la combinación de dolor y de placer propia de ese estado es la más adecuada para el desarrollo de la sabiduría y de la compasión, puesto que en los reinos inferiores la intensidad y el grado del sufrimiento es demasiado grande para que los seres desarrollen cualidades mentales saludables, mientras que en los planos de existencia superiores todo es tan beatífico que existe muy poca motivación para la práctica. Así pues, es precisamente la combinación de dolor y de placer propia del reino humano la que proporciona las mejores condiciones para la profundización de nuestra comprensión. Nuestro nacimiento humano está determinado por una actitud básicamente bondadosa y generosa. Estos estados mentales, que ciertamente reflejan una actitud auténticamente humana, son los que ponen en marcha las poderosas y saludables fuerzas kármicas que determinan el nacimiento en este reino. La práctica y el desarrollo de estas cualidades determinan el renacimiento en los reinos de los devas, los planos celestiales de la existencia, dominios beatíficos en los que los seres tienen cuerpos sutiles de luz y todo resulta sumamente placentero. Los planos superiores de la existencia condicionada son los reinos de Brahma, reinos que se caracterizan por una gran felicidad que trasciende todo placer sensorial y que es la consecuencia del cultivo de la concentración profunda de la mente conocida como éxtasis. Los 6 reinos de la existencia están creados kármicamente. Nadie nos juzga, nadie nos condena y nadie nos eleva a esos dominios del mismo modo que no hay nadie que determine el estado mental que estamos experimentando en este momento concreto. La enseñanza del Buda nos enseña a asumir la completa responsabilidad de nuestras vidas, puesto que a ciertos actos volitivos les siguen determinados resultados. Cuando comprendamos que nuestra vida es el resultado de la ley del karma, cuando nos demos cuenta de que somos los herederos de nuestras propias acciones, crecerá la responsabilidad de nuestra vida, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. La gente suele preguntar si el hecho de reflexionar sobre la ley del karma puede llevarnos a sentirnos culpables por las acciones negativas que hayamos realizado en el pasado. Pero la culpa es una expresión de la condena o el rechazo hacia uno mismo, una actitud que no nos permite comprender la cualidad transformadora de la mente y que cristaliza nuestra sensación de identidad. La comprensión de la ley del karma nos permite reflexionar inteligentemente sobre la destreza o impericia de nuestras acciones. En el lapso infinito de tiempo de todas nuestras vidas, a través de todos los reinos de la existencia, hemos llevado a cabo muchos tipos de acciones, tanto positivas como negativas. Desde el punto de vista de la ley del karma, la culpa es un sentimiento inapropiado, un lastre completamente inútil cuyas consecuencias son exclusivamente negativas.
La comprensión del karma nos permite saber directamente si nuestras acciones conducirán a la felicidad y a la libertad, o si por el contrario nos reportarán más sufrimiento todavía. De este modo, podemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones pasadas con una actitud compasiva, dándonos cuenta de si un determinado acto pudo haber sido adecuado o inadecuado y tomar la firme resolución de no volver a incidir en él. La culpa es una manifestación de condena y la sabiduría, por el contrario, una expresión de sensibilidad y perdón. El Buda solía hablar de lo extraño y precioso que es un nacimiento humano. La tradición suele recurrir a una metáfora para ilustrar cuán difícil es renacer como ser humano después de haber nacido en uno de los reinos inferiores. Imagínese a una tortuga que viva en las profundidades de un enorme océano en cuya superficie flote un yugo de madera y que cada 500 años la tortuga suba a la superficie. Pues bien, según se dice, la probabilidad de que la tortuga asome precisamente por el yugo es mayor que la de que quien haya nacido en un reino inferior renazca nuevamente como ser humano. Obviamente, en el marco infinito del tiempo, llegará un momento en que la tortuga asomará su cabeza finalmente por el yugo, y del mismo modo, también llegará un momento en el que un ser nacido en un reino inferior alcance un dominio superior. Pero, en cualquiera de los casos, lo cierto es que esa eventualidad exigirá un periodo de tiempo muy, muy largo. Cuando comprendamos que el renacimiento está determinado kármicamente, comprenderemos también el énfasis del Buda en la excepcionalidad de la condición humana. Los seres que habitan en los reinos caracterizados por la cólera, el odio, la estupidez y el deseo, sufren tanto que tienen muy pocas oportunidades para cultivar acciones positivas porque un estado mental insano condiciona a otro en un círculo incesante de orgullo, odio e ilusión. De este modo, reflexionar sobre la ley del karma nos permitirá llegar a valorar la excepcionalidad de nuestra vida y darnos cuenta de la apremiante necesidad de no malgastar la insólita ocasión de que disponemos de escuchar y practicar el Dharma. Incontables veces al día, experimentamos intenciones mentales que generan las fuerzas kármicas que determinan nuestro futuro. Así pues, la atención cuidadosa y la conciencia de nuestra actividad volitiva puede ayudarnos a asumir activamente la responsabilidad de nuestra vida. En cierta ocasión, alguien le preguntó al Buda por la causa que determina las diferentes cualidades, características y circunstancias que existen entre los seres humanos. ¿Por qué unos mueren jóvenes y otros llegan a ancianos? ¿Por qué unos son ricos y otros pobres? ¿Por qué algunos son sabios y otros estúpidos? ¿Por qué unos son hermosos y otros feos? Y la respuesta dada por el Buda fue la de explicar las distintas acciones que producían cada uno de esos resultados. El hecho de no matar da lugar a una larga vida, mientras que quitar la vida a los demás acortará nuestras vidas futuras. ¿Por qué hay personas sanas y otras enfermas? No lastimar a los demás es una fuerza kármica que proporciona salud, mientras que dañarles genera las condiciones de la enfermedad. La cólera y el odio son el origen de la fealdad, mientras que la ternura, la amabilidad y el recto hablar, por su parte, son las causas de la belleza. Cuando alguien está muy enojado,
podemos ver directamente el resultado de su acción en la expresión de su rostro. Pero la energía que vemos manifestarse claramente en ese momento tiene una intensidad y un poder duraderos. Las acciones anteriores, motivadas por la generosidad, son las condiciones kármicas de la riqueza, y aquellas otras, motivadas por la codicia, generan la pobreza. ¿Por qué algunas personas son inteligentes mientras que otras son estúpidas? La mente que pregunta, investiga y explora condiciona la sabiduría, mientras que la mente que no está interesada en comprender y alcanzar la verdad termina estupidizándose. Según se dice, la víspera de su iluminación, el Buda examinó, con el poder de su mente, los nacimientos y las muertes de incontables seres que vagabundeaban a través del ciclo de la existencia en función de su karma. Su gran misericordia despertó cuando comprendió que todos los seres buscan la felicidad y luchan por alcanzarla, aunque sus acciones terminen conduciéndoles al sufrimiento. Cuando no comprendemos el desarrollo de la ley del karma, nos engañamos sobre la naturaleza de las cosas y aunque anhelemos la paz, generamos de continuo las condiciones del sufrimiento. Hoy en día, hay quienes han desarrollado el poder de la mente para ver el desarrollo kármico a través de sus vidas pasadas y futuras, pero para comprender los principios de la ley del karma, no es necesario desarrollar esa capacidad, sino que basta con prestar una atención cuidadosa a nuestra propia vida y darnos cuenta claramente de la forma en que nuestras acciones determinan un cierto resultado. El Buda también solía hablar con frecuencia de la forma correcta y de la forma incorrecta de considerar los efectos de nuestras acciones. La forma correcta consiste en darnos cuenta de que a cada causa le corresponde un efecto y comprender así los resultados de nuestras acciones tanto en el presente como en el futuro. Mientras que la forma equivocada, por su parte, consiste en negar la existencia de toda relación entre causa y efecto. Nuestra cultura suele estar orientada hacia la búsqueda y la gratificación inmediata de los deseos, lo cual refuerza la idea de que nuestras acciones no tienen consecuencias ni producen resultado kármico alguno. Pero apenas demos un paso atrás y asumamos una perspectiva más amplia, comenzaremos a comprender que somos los herederos de nuestras motivaciones y de nuestras acciones, y que nuestra vida no tiene nada de azarosa ni de casual. Es muy importante que nos demos cuenta de nuestros motivos y de nuestras voliciones y que comprendamos las consecuencias que conllevan. La atención plena desempeña un papel muy importante en la comprensión del desarrollo del karma. En este sentido, existen dos aspectos de la atención plena especialmente relevantes: la comprensión clara y la adecuación del objetivo. La comprensión clara supone prestar atención a lo que estamos haciendo, ser plenamente conscientes de lo que realmente está sucediendo. Así pues, cuando nos pongamos en pie, debemos saber que estamos de pie, y cuando caminamos, debemos saber que estamos caminando. Es precisamente la comprensión clara de lo que estamos haciendo en el momento presente lo que nos permite considerar la adecuación del objetivo, es decir, saber si nuestras acciones son adecuadas o inadecuadas, si producen o no los resultados deseados. Cuando nuestra atención es débil, también lo es nuestra comprensión y nuestra adecuación al objetivo. En tal caso,
no solo somos inconscientes de nuestras intenciones, sino que podemos dejarnos arrastrar por nuestros hábitos y por nuestras acciones rutinarias sin prestar la menor atención a lo que estamos haciendo. La comprensión profunda de las consecuencias de nuestras acciones despierta el interés por lo que estamos haciendo, y cuando prestamos atención a lo que hacemos, estamos comenzando a despertar. Pero cada acción, sin importar cuán insignificante sea, no solo tiene sus propias consecuencias, sino que también recondiciona nuestra mente. De este modo, si aparece un momento de enojo en nuestra mente y nos perdemos en él, estaremos realmente cultivando el enojo. Y si nos perdemos en la codicia, estaremos cultivando la codicia. Es como llenar un cubo de agua gota a gota. Tal vez pensemos que una gota es tan insignificante que carece por completo de importancia, pero el hecho es que, gota a gota, el cubo termina llenándose. De la misma manera, cada una de nuestras experiencias va condicionando instante tras instante nuestra mente. Debemos, pues, ser sumamente respetuosos con el poder condicionante de la mente, no solo en términos de nuestra experiencia presente, sino también en lo que respecta a condicionar nuestro futuro. Imaginémonos tendidos en nuestro lecho de muerte y revisando en el último momento toda nuestra vida. ¿Cómo desearíamos haber vivido? ¿Qué es lo que hubiéramos querido hacer? ¿Qué cualidades nos hubiera gustado desarrollar? Nuestra vida es un proceso dinámico de transformación de energía, un flujo continuo, y cada uno de nosotros tiene el poder de determinar la dirección de su vida y vivirla en función de sus valores más profundos. Es por ello que cuanto más conscientes y despiertos estemos, mayor será nuestra capacidad de observar con claridad y mayor será también nuestra capacidad de utilizar creativamente nuestra energía sin estar ciegamente atados al condicionamiento pasado. No es preciso esperar al momento de la muerte para reflexionar sobre el curso de nuestra vida, puesto que ahora mismo podemos tomar conciencia de la ley del karma y despertar nuestra aspiración para practicar y vivir nuestra vida del mejor modo posible. La historia del gran yogi tibetano Milarepa ilustra perfectamente la forma en que las acciones negativas del pasado pueden transformarse en un poderoso acicate para la purificación y la iluminación. Milarepa nació en una familia de campesinos acomodados, pero siendo todavía un niño, su padre murió y sus tíos se apropiaron de la hacienda y le trataron a él y a su madre como parias. De este modo, alimentó durante muchos años el resentimiento y el deseo de venganza, y cuando alcanzó la madurez se entregó al estudio de la magia negra, desarrollando grandes poderes y lanzando entonces una poderosa maldición sobre sus tíos que les causó un gran sufrimiento. Pero tras esta venganza, Milarepa comenzó a reflexionar en la ley del karma. Entonces comprendió que sus poderosas acciones estaban motivadas por el odio y había acumulado mucho karma negativo cuyos frutos experimentaría en alguna vida futura. Es por ello que se sintió compelido a purificar y liberar su mente en esa misma vida, llegando a reconocer la excepcionalidad de haber tenido la ocasión de practicar el Dharma. Entonces buscó un maestro y cuando lo encontró en la persona de Marpa, emprendió una extenuante práctica que le condujo a alcanzar un nivel de sabiduría y misericordia realmente extraordinario.
Durante una visita a los Estados Unidos, Su Santidad el Dalai Lama dio una charla sobre la vacuidad del yo y la ley kármica de causa y efecto. En esa ocasión dijo que, en el caso de tener que escoger entre comprender el karma y comprender la vacuidad, uno debería elegir la comprensión del karma, lo cual sorprendió a muchos porque el núcleo mismo de la enseñanza budista consiste en comprender la naturaleza insubstancial, vacía y carente de identidad de todos los fenómenos. Es muy importante, no obstante, tener en cuenta su propuesta, porque si no comprendemos la ley del karma, si no comprendemos que todas nuestras acciones conllevan sus propias consecuencias, la vacuidad puede ser utilizada como una justificación para no asumir la responsabilidad de nuestra vida, ¿verdad? Creer que nada importa, creer que podemos hacer cualquier cosa porque todo está vacío, constituye en este sentido un grave error de comprensión de la enseñanza y una pobre disculpa por una conducta inadecuada. A fin de cuentas, la comprensión de la ley del karma y la asunción de la responsabilidad de nuestras propias acciones y sus resultados nos ayudará realmente a comprender la vacuidad. La compasión, al igual que la visión penetrante, surge de la comprensión del karma. La toma de conciencia de que las injusticias, las ofensas y los odios dañan tanto a quien recibe este tipo de acciones como a quien las ejecuta, despierta nuestra compasión hacia ambos aspectos y deja de lado la ira y el resentimiento. Esto no significa en modo alguno que nuestra respuesta tenga que ser débil o vacilante. De hecho, darnos cuenta de que las personas actúan desde la ignorancia y generan el sufrimiento en sí mismas y en los demás puede inspirar una respuesta muy enérgica y directa a esa ignorancia, pero se tratará en cualquier caso de una respuesta compasiva. En cierta ocasión, el Buda señaló que sólo una mente búdica podía llegar a comprender plenamente la complejidad de la ley del karma y la forma en que se desarrolla no solo en la vida presente, sino a lo largo de incontables vidas. Existen muchas historias que ejemplifican la forma en que se desarrolla el destino kármico de diferentes personas en función de sus propias acciones. La mayoría de ellas simplemente ilustran el hecho de que cosechamos lo que sembramos. Otras, sin embargo, se ocupan de cuestiones más singulares. Son historias muy sencillas, pero que señalan algunas de las complejidades y matices de la ley del karma. Una de estas historias, por ejemplo, habla de un hombre que vivió en la época del Buda y que al ver pasar a un monje, le ofreció alimento, pero al cabo de un rato, sin embargo, pensó que era un gasto innecesario y lamentó haberlo hecho. Lo cierto es que el monje era un arhat, un ser plenamente iluminado, y según se dice, el hecho de ofrecer alimento a un arhat tiene consecuencias kármicas muy poderosas. Como resultado de esa acción, nuestro hombre renació como millonario durante 7 vidas consecutivas, pero el efecto kármico de haberse lamentado de su propia generosidad le llevó también durante esas 7 vidas a una actitud tan miserable que fue incapaz de disfrutar de su riqueza. Ironías de la justicia kármica, ¿verdad? El hecho es que cada acción tiene su consecuencia y cuando una determinada acción es compleja, también lo son sus resultados kármicos. En este sentido, cuando una acción positiva va acompañada de un sentimiento también positivo, sus consecuencias kármicas se multiplican.
El karma generado en el momento de la muerte desempeña un papel muy importante en la determinación de las circunstancias del renacimiento. Hay 4 tipos diferentes de karma que pueden operar en el momento de la muerte. El primero de ellos es el denominado karma pesado. Aquellas acciones, positivas o no, realizadas durante la vida, que generan una fuerza kármica tan poderosa que prevalece sobre cualquier otra a la hora de determinar el futuro renacimiento. Se trata de acciones tales como asesinar al padre o a la madre, en su aspecto negativo, o de desarrollar jhana o alcanzar el nirvana, en su aspecto positivo. Según se dice, el mero atisbo del nirvana es lo suficientemente poderoso como para cerrar cualquier posibilidad futura de renacimiento en los reinos inferiores. En el caso de que no exista karma pesado, el futuro renacimiento está determinado por el estado mental que tiene lugar en el momento de la muerte. Este es el llamado karma inmediato, es decir, el karma generado por las acciones llevadas a cabo en el momento de la muerte. El momento de la muerte es un momento especialmente importante en el desarrollo del karma y en el renacimiento, y resulta sumamente alentador la creciente sensibilidad y toma de conciencia actual sobre las circunstancias que rodean a la muerte. En el caso de que no exista karma pesado ni karma inmediato, el renacimiento se hallará determinado por las pautas habituales de funcionamiento que uno haya realizado una y otra vez a lo largo de la vida. Pautas que se reproducen naturalmente también en el momento de la muerte. De hecho, esta suele ser la fuerza kármica predominante. Y cuando ninguno de estos 3 tipos de karma está operando, cualquier acción que uno haya realizado en el pasado puede llegar a la mente en el momento de la muerte. Este es el llamado karma azaroso. El karma de las acciones pasadas tiene su importancia y llega o no a ser operativo en una determinada situación en función de ciertas circunstancias. Existe otra historia de la época del Buda que resulta muy ilustrativa de este aspecto de la ley del karma. Se trata de un hombre que había matado a muchas personas en el curso de su vida y que estaba a punto de ser ejecutado. En ese mismo momento vio pasar unos monjes y recordó que en cierta ocasión había ofrecido alimento a Sariputra, uno de los discípulos más famosos del Buda. A causa de que su último recuerdo, o sea, su karma inmediato, fue un acto generoso, nuestro hombre renació en uno de los reinos superiores. Las consecuencias negativas del karma no alcanzan a quienes renacen en esos mundos, y esos seres solo experimentan los resultados placenteros de las acciones positivas. Esos seres tienen también la facultad de ver sus vidas pasadas. Ese hombre, ahora un deva, un ser celestial y por tanto con la facultad de ver sus vidas pasadas, comprendió la acción positiva que le había llevado a renacer en ese reino beatífico y también se dio cuenta de todas aquellas acciones negativas que había realizado en el pasado y que producirían su fruto cuando finalizara su vida como deva. Esta comprensión le llevó a practicar el Dharma, y aunque las tentaciones del placer son tan grandes en ese dominio que la práctica resulta muy difícil, actualizó en esa vida el primer estadio de la iluminación, y ese logro eliminó toda posibilidad de renacimiento en los reinos inferiores. De este modo,
Un recuerdo fortuito en el momento previo a ser ejecutado le permitió escapar a la red del sufrimiento en la que, de otro modo, hubiera quedado atrapado. Al explicar la ley del karma, el Buda habló de la importancia de las diferentes acciones. A menudo se refirió al gran poder de la generosidad, explicando que un acto generoso es purificador y energetizador en 3 sentidos diferentes: para el dador, para el receptor y también por el don mismo. Es así que cada acto generoso purifica la mente del dador, la mente del receptor y también purifica al don, es decir, los medios a través de los cuales el obsequio se convierte en una posesión propia, fortaleciendo de ese modo la fuerza kármica de cada acto de generosidad. Pero en muchas ocasiones es más importante permanecer con una actitud mental abierta y amorosa hacia todos los seres que realizar una ofrenda al Buda y a todos sus discípulos iluminados. Abrir nuestro corazón a todos los seres constituye una acción extraordinariamente poderosa que puede despertar una amplia variedad de consecuencias positivas. Pero el mismo Buda llegó incluso a decir que es más importante darnos cuenta de la naturaleza impermanente de los fenómenos que desarrollar la amabilidad y la bondad, porque esta comprensión profunda nos abre a la posibilidad del auténtico desapego. Cuando tomamos profunda conciencia de la naturaleza impermanente y efímera de nuestro cuerpo y de nuestra mente, cuando comprendemos que estamos en un proceso de flujo continuo, desarrollamos naturalmente el desapego y la ecuanimidad hacia los elementos oníricos de la experiencia. Hay ocasiones cuando estamos tratando con el dolor, la inquietud, el aburrimiento y otras dificultades que aparecen durante la práctica meditativa, por ejemplo, en que podemos perder de vista el contexto superior de nuestra práctica. Es útil, en este sentido, recordar que la energía kármica generada por la observación y la conciencia repetida de la naturaleza cambiante de las cosas constituye una fuerza kármica extraordinariamente poderosa que nos abre a la felicidad y a la libertad. La comprensión de la ley del karma es conocida como la luz del mundo porque, gracias a ella, podemos asumir la responsabilidad de nuestro destino y encaminarnos realmente hacia una vida más plena. Concluiremos la primera parte de este vídeo dedicada a la comprensión del karma, la ley de causa y efecto, con un ejercicio de meditación sobre la ecuanimidad. Aunque la ecuanimidad se desarrolla de manera natural durante la meditación vipassana, también puede ser cultivada sistemáticamente del mismo modo que el amor y la compasión. La ecuanimidad suele equipararse a la compasión y también suele ser utilizada para equilibrarla. Tal vez podamos cultivar una compasión ilimitada por los demás y luchar por aliviar el sufrimiento del mundo. Pero existen, sin embargo, muchas situaciones en las que somos incapaces de amar. Como dice la conocida plegaria de San Francisco de Asís, dame la fortaleza necesaria para transformar las cosas que no puedo cambiar, la paciencia para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia existente entre ambas. Tomar conciencia de que las cosas funcionan según su propio karma y que experimentamos las consecuencias de nuestras propias acciones profundiza nuestra comprensión y abre nuestro corazón a la compasión. Para cultivar la ecuanimidad, siéntese en una postura cómoda y entorne los ojos.
Preste entonces atención a la respiración hasta llegar a sosegar su cuerpo y su mente. Comience luego a reflexionar en el beneficio que reporta una mente equilibrada y ecuánime. Tal vez pueda repetir frases tales como que pueda alcanzar el equilibrio y el sosiego, que pueda permanecer inalterado por los vaivenes de los acontecimientos del mundo, que pueda llegar a alcanzar la paz. Tome conciencia de que todas las cosas creadas, las alegrías y las tristezas, los hechos agradables y los desagradables, las personas, los edificios, las naciones e incluso las civilizaciones, aparecen y terminan desvaneciéndose. Que pueda aprender a ver con ecuanimidad y equilibrio el surgimiento y la desaparición de toda la naturaleza. Que pueda permanecer abierto con armonía y paz. Reconozca que todos los seres son herederos de su propio karma y que sus vidas se manifiestan y se desvanecen en función de las condiciones que han cultivado con sus acciones. Que pueda aportar compasión y ecuanimidad hacia los eventos de este mundo. Que pueda encontrar el equilibrio, la ecuanimidad y la paz. La comprensión del karma. La liberación. Hay otro nivel de comprensión del karma. Un nivel que no tiene que ver con la creación de determinadas condiciones venturosas, como el renacimiento en un reino superior o en alguna otra circunstancia extraordinaria en esta misma tierra. Este nivel no está relacionado con las condiciones concretas del renacimiento, sino con el proceso que conduce a la liberación completa del ciclo del renacimiento y de la muerte. La joya de la enseñanza del Buda, la esencia de su sabiduría, es la comprensión de anatta, la ausencia de identidad del ego, la vacuidad. Según esta enseñanza, no existe ninguna entidad, ningún ego, ningún yo, al que se refiera nuestra experiencia del instante presente, sino que estamos inmersos en un proceso evolutivo en el que todos los elementos, sean físicos o mentales, están cambiando de continuo. Lo que nosotros llamamos ser o yo no es más que la combinación de 5 agregados, lo que en Pali se denomina skandhas. El primer agregado es el agregado de la forma, un agregado compuesto por todos aquellos elementos materiales que experimentamos como sensaciones físicas: dureza, suavidad, calor, vibración, peso, ligereza, etc. El segundo es el agregado de la sensación, la cualidad de agrado, desagrado o neutralidad inherente a cada momento de la experiencia. El tercer agregado es la percepción, la cualidad mental que nos permite reconocer y distinguir las diferencias existentes entre los objetos. Gracias a la percepción, por ejemplo, podemos diferenciar el sonido del claxon de un automóvil del ladrido de un perro. La memoria es una de las funciones de este skandha. El cuarto agregado es el agregado de las formaciones mentales, incluyendo la volición, y de todos aquellos otros factores mentales que acompañan a la sensación y a la percepción, factores que ya hemos mencionado en otro lugar a causa del especial papel que desempeñan en nuestro condicionamiento. La atención, la concentración, la codicia, la aversión, el amor, la compasión, la sabiduría y la ilusión
son algunas de las diversas formaciones mentales características de este cuarto agregado. El quinto skandha es la conciencia, el conocimiento de un objeto que ha entrado en contacto con uno de los sentidos. Nosotros somos la interacción de esos 5 agregados. Términos como yo, tú, mujer u hombre son precisamente la expresión convencional que utilizamos para describir pautas concretas y cambiantes de estos agregados. En una determinada experiencia auditiva, por ejemplo, el oído es el agregado de la forma. La cualidad de agrado o desagrado que nos suscita ese sonido es el agregado de la sensación. Su reconocimiento, como el claxon de un coche, es la percepción. Y la identificación o el rechazo que pueden despertar en la mente es el agregado de las formaciones mentales y su conocimiento es el agregado de la conciencia. Un importante texto budista llamado Preguntas al rey Milinda expone un diálogo sostenido entre el rey Milinda, gobernador griego de una de las provincias orientales del imperio de Alejandro Magno, y un conocido monje llamado Nagasena. En cierto momento el rey preguntó a Nagasena sobre la enseñanza de Anatta, afirmando que, según la realidad convencional, parece evidente la existencia del yo. Nagasena señaló entonces hacia el carro del rey y preguntó: ¿qué es el carro? ¿Dónde está? ¿Es el eje? ¿Tal vez sus ruedas? ¿O acaso sus radios? Nagasena fue señalando entonces cada una de las partes del carro y a cada pregunta el rey iba respondiendo: «Oh no, eso no es el carro». Bueno, ¿qué es entonces el carro? Y respondiendo a su propia pregunta, Nagasena prosiguió diciendo que carro no es más que un concepto que describe la relación existente entre sus diferentes elementos compositivos. Al margen de esa relación, el carro es completamente inexistente. Del mismo modo, eso a lo que llamamos yo no es más que un concepto que se aplica a la interrelación existente entre los 5 agregados de la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Y estos agregados aparecen, desaparecen y vuelven a reaparecer instante tras instante. Su verdadera naturaleza, pues, es el cambio, la disolución y la reaparición continua. Cuando nos miramos al espejo, los agregados parecen ser los mismos que el día anterior y obviamente son conocidos por el mismo nombre. Tenemos la impresión de que hay algo inmutable y duradero, y aun en el caso de que percibamos cambios, pensamos que se trata de cambios que le están sucediendo a alguien. Pero si miramos con más detenimiento, y para ello es extraordinariamente útil la práctica de la meditación, descubriremos que la conciencia o el conocimiento es en sí mismo un proceso que se halla en constante mutación y que todo lo que llamamos ego o yo no es más que el proceso de cambio continuo de estos 5 agregados, sin que tras ellos exista nada substancial ni permanente. Pero el proceso de desarrollo de los 5 agregados no tiene lugar al azar, no es caótico, sino que acontece ordenadamente, con cierta continuidad y siguiendo ciertas leyes. El Abhidharma, el sistema de psicología budista, analiza las leyes que gobiernan el desarrollo de las relaciones existentes entre los elementos de la mente y de la materia. Según el Abhidharma, la unidad fundamental de la experiencia es el proceso del pensamiento.
aunque en este caso no se trate del pensamiento discursivo o de las palabras que discurran por nuestra mente, sino más bien de una secuencia de 17 momentos mentales diferentes. Cuando escuchamos un sonido, por ejemplo, la unidad básica de nuestra experiencia auditiva es un proceso de pensamiento compuesto de estos 17 momentos mentales referidos al mismo objeto, en este caso, un sonido. Es así como se despliega nuestra experiencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y pensante. 17 momentos mentales de un proceso de pensamiento que van seguidos de 17 momentos mentales de otro. Algunos de los momentos mentales de cada uno de los procesos de pensamiento son los llamados momentos resultantes, es decir, las consecuencias kármicas de acciones pasadas, consecuencias que experimentamos como el agregado de la sensación, el gusto, el disgusto o la neutralidad. El disgusto que nos suscita un sonido desagradable, por ejemplo, es el momento resultante, el fruto kármico de alguna acción pasada. Otros de los 17 momentos mentales son los llamados momentos activos, momentos que implantan nuevas semillas kármicas en función de la forma en que reaccionemos ante el objeto de nuestra experiencia. Es así que, cuando escuchamos un sonido desagradable, el desagrado está fuera de nuestro control porque es la mera consecuencia de las acciones del pasado. Pero el resto de los momentos mentales que acompañan a ese proceso de pensamiento, los momentos activos, condicionarán los resultados futuros en función de nuestra respuesta a la sensación desagradable. Y si existen momentos de rechazo y de condena de lo desagradable, el karma generará más desagrado en el futuro. Si por el contrario respondemos abierta, atenta y comprensivamente en los momentos activos, estaremos generando un karma renovado y sano que fomentará nuestra felicidad futura. Así pues, los sentimientos presentes de agrado, desagrado y neutralidad son el resultado del karma pasado. Las reacciones a las sensaciones presentes crean nuevos resultados kármicos, condicionando así nuestro futuro, que será entonces experimentado como una nueva sensación. Este es un ciclo en el que el resultado kármico de las acciones pasadas determina las sensaciones que experimentamos en el presente. Aquellos sentimientos determinan estas reacciones. Nuestras reacciones presentes están creando un nuevo karma que condicionará las sensaciones futuras y a causa de esas sensaciones futuras tendrán lugar nuevas reacciones, etc. Este ciclo de condicionamiento kármico es a fin de cuentas la rueda del samsara vista desde la escala de los distintos momentos de la mente. La enseñanza de la meditación vipassana presta una especial atención a lo que está sucediendo a cada instante y a la forma en que nos relacionamos con nuestra experiencia inmediata, porque es nuestra relación con esa experiencia la que está determinando el nuevo karma. Estamos relacionándonos con cada momento de la experiencia de una forma que simplemente mantiene en movimiento la rueda del condicionamiento, ¿o acaso estamos aprovechando cada momento que nos proporciona la experiencia como una oportunidad para descondicionar nuestra mente reactiva y permitirnos de ese modo alcanzar la libertad? La clave para liberarnos a nosotros mismos del ciclo del condicionamiento es la atención. Atención significa conciencia, apertura y aceptación, sin apego a lo agradable, sin rechazo por lo desagradable y sin indolencia hacia lo neutro.
Si podemos llegar a experimentar las sensaciones presentes, que son el resultado de las acciones pasadas, con una mente que no se aferre, que no condene y que no se engañe, estamos poniendo las condiciones más adecuadas para alcanzar la iluminación y la libertad. Hasta las personas iluminadas experimentan el resultado de sus acciones sanas o insanas del pasado. Existe una historia de la época del Buda sobre un hombre llamado Angulimala, alguien que había matado 999 personas. Su nombre significa guirnalda de dedos porque llevaba alrededor de su cuello un collar con los dedos de todas las personas a las que había asesinado. Como ya hemos dicho anteriormente, una de las acciones que generan un karma más pesado es la de matar a nuestro padre o a nuestra madre. Angulimala estaba a punto de convertir a su madre en su víctima número 1000 cuando el Buda, con el poder de su mente, le vio persiguiéndola y se interpuso para impedirlo. El Buda caminaba lenta y atentamente, y Angulimala salió corriendo tras él. Pero por más que corriera, no podía alcanzarle. Finalmente Angulimala gritó: «¡Detente, detente! ¿Por qué no puedo atraparte?». A lo que el Buda replicó: «Yo ya me he detenido, Angulimala. Eres tú quien todavía no lo ha hecho». Entonces Angulimala se detuvo, realmente se detuvo, conmovido por la valentía y la misericordia del Buda. Poco después fue ordenado monje y finalmente alcanzó la iluminación plena. Pero Angulimala aún debía purificar una gran cantidad de karma negativo como consecuencia de su anterior vida criminal, y cada vez que iba a los pueblos y a las aldeas, era apaleado y apedreado. Fue así como experimentó en esa misma vida los resultados kármicos de sus pasadas acciones, aunque su mente había alcanzado la liberación y ya no experimentaba reacciones de enojo, ni tampoco creaba nuevo karma. De este modo comprendió que su experiencia dolorosa del presente era el mero producto de la ley del karma. Todo, desde los niveles inferiores y más bajos del infierno hasta los dominios superiores de Brahma, constituye una manifestación de la mente. Y la comprensión de las leyes que gobiernan el desarrollo de nuestras vidas pone a nuestro alcance la extraordinaria posibilidad de dar forma a nuestro destino. Entonces ya no necesitamos ayuda en este asombroso proceso porque podemos caminar por un sendero que conduce a la sabiduría y la felicidad. Y gracias a la comprensión del karma en el nivel del momento de la mente, se rompe la cadena samsárica del condicionamiento. De este modo, el poder de la atención plena, de no aferrarnos, de no condenar y de no identificarnos con lo que aparece, nos permite romper la cadena del condicionamiento y nos abre a la posibilidad de la auténtica liberación. A continuación, concluiremos este vídeo dedicado al karma con un ejercicio sobre la observación de nuestras intenciones. Para comprender el karma, es esencial darnos cuenta de la forma en que las motivaciones o las intenciones que preceden a una determinada acción concreta condicionan las futuras consecuencias kármicas de esa acción. Así pues, si un acto está motivado por la auténtica bondad, conllevará necesariamente un resultado positivo, mientras que si está motivado por la agresividad o el orgullo, producirá finalmente un resultado desagradable.
Pero de hecho, las consecuencias kármicas de una determinada acción no siempre son inmediatas, y es por ello que suele ser difícil observar este proceso. El habla es un dominio en el que el karma puede ser percibido de manera muy sencilla y muy directa. Tome la determinación para llevar a cabo este ejercicio de dedicar 2 o 3 días a observar atentamente las intenciones que determinan sus palabras. Preste atención al estado mental que precede a sus intervenciones y a la motivación de sus comentarios, respuestas y observaciones. Trate de ser especialmente consciente de si sus palabras son motivadas, aunque sea sutilmente, por el aburrimiento, la preocupación, la irritación, la soledad, la compasión, el miedo, el amor, la competitividad, el orgullo o el estado mental que fuere. Sea consciente también de su estado de ánimo, de su estado mental y de la forma en la que pueden estar determinando sus palabras. Trate de observar, sin valorar ni programar de ningún modo, lo que debería ver. Simplemente tome conciencia de las distintas motivaciones de su mente y de las palabras que fluyen a su través. Luego, después de haber descubierto la motivación subyacente, dése cuenta del efecto de sus palabras. ¿Qué respuestas diferentes provocan en el mundo que le rodea la competitividad, la codicia, el orgullo o la irritación? ¿Cuál es la respuesta que suscita la compasión o el amor? ¿Qué respuesta despiertan unas palabras dichas sin atención, como si estuviera hablando con el piloto automático puesto? ¿Cómo reciben y responden los demás a la claridad y la atención? La ley del karma nos permite actuar a cada nuevo instante con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, porque cuando descubrimos el poder de nuestros estados internos para determinar las condiciones externas, somos capaces de seguir el camino que nos conduce a la auténtica libertad y felicidad. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.